Buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Una vez más estamos por aquí para compartir la palabra de Dios con todos vosotros. Hoy quisiéramos compartir un pensamiento en la palabra de Dios y le hemos puesto como tema: no erréis. Amén. Y antes de empezar con el tema, quisiéramos compartir un versículo muy precioso que hoy nos llega, y es en el Salmo 23:6. Dice la palabra de Dios: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Pues bien, hoy hemos querido empezar con el tema de no erréis. Y a veces nosotros como creyente, como cristiano, y el no creyente también le pasa lo mismo. Nos equivocamos muchas veces, creemos que lo que hacemos pues está bien, que la manera en que la que vivimos es correcta, y el Señor dice: no erréis, no te confundas, no te confíes, no creas que la forma en la que tú estás viviendo es la correcta, porque la verdadera forma de vivir la vida es queriendo y buscando agradar a Dios, tratando de acercarte a Dios para darle sentido a tu vida, porque la vida del hombre sin Dios no es una vida sin sentido, es una vida vacía, es una vida hueca, es una vida de ir para acá, ir para allá, vivir, morir, pero no tiene una esperanza, no tiene una ilusión. O sea, la verdadera vida tú la vives cuando empiezas a conocer a Cristo, cuando te llenas de Cristo, cuando te llenas del Espíritu Santo, cuando sabes que hay un propósito para ti, que hay un más allá, que hay algo más allá de lo visible, de lo que podemos ver. Entonces vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 6, de 9 al 11. Vamos a empezar leyendo por aquí. 1 de Corintios 6, del 9 al 11. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. No erremos, no nos equivoquemos, no nos confiemos, no creamos que vivir la vida de cualquier manera nos dará salvación y vida eterna. La salvación es un regalo de Dios, sí, pero es una esperanza. La salvación es la esperanza de un regalo futuro que vendrá a tu vida y que tú la tienes asegurada en la medida que tú estás viviendo conforme a la palabra de Dios, en la medida que tú vives de acuerdo a lo que Cristo establece en su palabra, a lo que el Señor te dejó como instrucción en los evangelios, en la forma como vivió Jesús. En la medida que nosotros vivamos de esa manera, pues tenemos la salvación asegurada, claro que sí. Pero la salvación no la vamos a obtener de cualquier manera. Sí, Cristo murió por ti, murió por mí, pero murió por ti para que tú en esta tierra aprenda a vivir como Él. Si no buscamos vivir como Cristo, si no aprendemos a vivir como Él, si no empezamos a desarrollar ese carácter de Cristo en nuestras vidas, no te vista que no va a ir al cielo, no va a ir a la salvación. Ese regalo que Dios puso en tus manos es una esperanza de una corona de vida que Él dará a aquellos que hayan aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero para aceptar a Cristo como Señor y Salvador no basta simplemente con decirlo con la boca, decir: sí, Señor, te acepto como Señor y Salvador. Incluso no basta con bautizarte, con pasar por las aguas. No basta ni siquiera con eso. Hay que continuar con una vida diaria que agrade a Dios. Entonces, por eso aquí dice que no te engañes, no cometan el error de engañarse a ustedes mismos, creyendo que porque yo he hecho algunas cosas, porque he hecho algunos pasos, porque he leído en algún libro, porque alguien me dijo, me dio la fórmula secreta de encontrar la salvación. Eso no existe.
La fórmula es seguir a Cristo todos los días. Es crucificar tu carne diario. Es dejar los malos pensamientos, los malos deseos cada día. Si te engañas a ti mismo, serás arrastrado a deshonrar al Señor. Si tú te engañas a ti mismo cada día, vas a deshonrar a Dios y por ende no va a tener la salvación, la vida eterna. No va a llegar esa esperanza de corona de vida eterna que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Amén. Dice que ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Que no erremos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Los homosexuales, los afeminados, las lesbianas, nada de eso heredará el reino de Dios. No te engañes. Porque haya una religión que te quiera decir o que quiera estar de acuerdo con tu forma de vida ahora, porque ahora mismo se están creando iglesias y religiones acorde con el deseo del hombre, acorde con con mis pensamientos, acorde con mi forma de vivir. O sea, si yo soy homosexual, pues vamos a crear una iglesia para los homosexuales. Si yo soy lesbiana, pues creamos una iglesia para las lesbianas. Si yo soy delincuente, creamos una iglesia para el delincuente, para el ladrón, para el estafador, para el asesino. No, Dios creó una sola iglesia. Y sí, todas esas personas pueden entrar al reino de Dios si se arrepienten, si se apartan de sus malos caminos y se vuelven a Cristo de todo su corazón. Dios no ha rechazado a nadie. Dios no rechaza a nadie, pero hay condiciones. Para Dios no rechazarte, tú tienes que dejar tu vida de pecado, dejar tu antigua vida y vivir una vida que honre a Dios. Bendito sea, porque para eso Dios estableció su palabra, para que la tomemos como ejemplo de vida para cada uno de nosotros. Dice en el versículo 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Imagínate, si se creara una iglesia para esas personas, era bueno, como yo soy ladrón, vamos a crear una iglesia para los ladrones y no pasa nada. Pues no es así. Todas esas personas podrán entrar al reino de los cielos si buscan verdaderamente a Dios, si buscan a Dios de corazón, si se arrepienten de sus malos caminos y entregan su vida por completo a Cristo. Y dice en el versículo 11, y esto erais algunos de nosotros hacíamos estas cosas, o algunas de ellas, todos, en algún momento, alguna de estas cosas participábamos. Mas ya habéis sido lavados, dice el Señor, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si tú has sido santificado ya, y si no, pues, si todavía no conoce a Dios, no conoce a Cristo, yo te animo a que busque de Dios, que busque de Cristo, que deje esa mala práctica, que deje esa mala vida que estás llevando hasta ahora, o que has estado llevando hasta ahora, que te acerque a Dios de todo corazón, lave tus pecados, y el Señor te dará la corona de vida. Amén. La salvación es para todos, es un regalo para todos, pero para todos aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Vamos a seguir leyendo en la palabra de Dios. Vamos a ver, fíjate, algunos cometen el error de creer que porque viven de una manera, porque, bueno, yo creo en Dios, porque yo voy a la iglesia, y se engañan a sí mismos, no buscan a Dios como Dios lo establece, e incluso a veces buscamos atajos para engañar nuestro corazón, para tratar de engañarnos a nosotros mismos, justificando nuestra manera de vivir. Te voy a poner un ejemplo, te lo voy a leer en la Biblia, un ejemplo de un hombre que se consideraba un hombre que estaba haciendo lo correcto, que estaba siguiendo a Cristo, un hombre que estaba y se engañó a sí mismo, porque se dejó llevar de su pasión, se dejó llevar de su propio yo, y no le hizo caso al Señor. Vamos a leerlo en el libro de Marcos 14, del 29 al 31. El libro de Marcos 14, leemos Marcos 14 del 29 hasta el 31. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces.
Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Fíjate, este es el ejemplo que te quiero poner, el ejemplo de Pedro. Pedro le dijo al mismo Jesús que él no lo abandonaría, que él seguiría firme. No te dejes engañar por tu propio corazón. Busca a Dios de todo corazón. Ora insistentemente. Busca a Dios todos los días. Clama a Dios. Ten de ti un propio concepto de cómo es que debemos buscar a Dios. No es una cuestión religiosa. No es una cuestión de pasión. Es una cuestión de amor, de entrega continua, diaria. ¿Por qué? Porque Pedro creía que no iba a negar a Jesús, pero cuando se vio atacado, cuando se vio abrumado, cuando vio que todo el mundo se le echaba encima, diciéndole que él era un discípulo de Cristo, lo negó 3 veces. Y se cumplió la palabra. Cuando canta el gallo por tercera vez, se recordó de lo que Jesús le había dicho, que antes de que el gallo cantara 3 veces, de que el gallo cantara 2 veces, ya él le había negado 3. Y sucedió. ¿Por qué? Porque se confió en su propia prudencia. Y no ayunó, no oró, no clamó, no pidió fortaleza a Dios. Para que verdaderamente seguir a Cristo, hay que estar fortalecido todos los días. Vamos a seguir leyendo. Ahí mismo vamos a leer del versículo 66 al 72 para que veamos lo que nos dice la palabra de Dios. En el mismo libro de Marcos 14, del versículo 66 hasta el 72. Dice la palabra de Dios: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí vemos esta historia claramente de Pedro. Cómo este hombre, que había jurado y perjurado que no negaría a Cristo, sin embargo, cuando se vio en la verdad, cuando se vio atacado, cuando se vio acorralado, le niega. Incluso dice la palabra que empezó a maldecir, que no conozco a este hombre. Imagínate el furor, la rabia que le dio cuando le seguían increpando, diciéndole que él era de los Galileos, que él era discípulo de Cristo. Gloria a Dios. Entonces nosotros debemos de no equivocarnos, no engañarnos a nosotros mismos, saber en qué pie estamos parados, saber que nuestra salvación es una esperanza que Dios nos dio para el final y que debemos luchar por ella, como dice la palabra de Dios, con temor y temblor. Hasta el último día, hasta el último aliento, tú y yo tenemos que estar pendientes de esa salvación, pendiente de no perder ese regalo que Dios tiene para nosotros, pendiente de seguir los caminos de Dios, que van a venir tribulaciones, que van a venir angustia, que van a venir tentaciones, que van a venir problemas, pero mantenernos firmes. Como dice en el libro de Santiago, y si quieres lo buscamos luego, en el libro de Santiago dice que resistamos al diablo y va a huir de nosotros. Dice: resístelo y él va a huir de ti. Pero si tú no lo resistes, si tú con soberbia dices: a mí no me vas a pasar esto, yo no voy a negar a Cristo, yo voy a seguir firme, al final el enemigo se va a burlar de ti. Amén. Vamos a seguir leyendo en la palabra de Dios, vamos a seguir avanzando para que veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de no erréis. Vamos a leer en el libro de Ageo 2, del día al 13. Lo limpio se mancha al entrar en contacto con lo sucio, con el pecado. Vamos a leer en el libro de Ageo, en el Antiguo Testamento. Ageo capítulo 2, del 10 hasta el 13, leemos, dice la palabra de Dios:
A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo, a causa del cuerpo muerto, tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Lo limpio se mancha al entrar en contacto con el pecado sucio. Por eso nosotros no podemos entrar en contacto con el mundo. Sí, Dios nos llama a que vivamos en el mundo, que estemos en el mundo, pero que no nos contaminemos con las cosas del mundo. Que tengamos cuidado de no contaminarnos, de que no erremos. ¿Por qué? Porque el mundo va a tratar de arrastrarnos. La función del mundo, la función de Satanás, el enemigo y el mundo, es arrastrarnos a que vivamos en sus pasiones, en sus delicias, en su envidia, en sus riquezas. El enemigo y Satanás y el mundo nos van a querer arrastrar a todo ello. Pero si nosotros tenemos como firmeza seguir el camino de Cristo, seguir la palabra de Dios, entonces debemos aprender de la humildad del Señor Jesucristo. Debemos aprender de que Cristo no vivió para nada de esto. No vivió para los deseos de la carne, sino vivió por el Espíritu y para el Espíritu. Nosotros debemos a buscar, tratar de aprender cada día, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, dejarnos guiar por Cristo, para que podamos agradar a Dios, para que podamos vivir de esa manera que a Dios le agrada. Vamos a leer en 1 Corintios 15:33 lo que nos dice la palabra de Dios acerca de que no erremos. 1 Corintios perdón, 1 Corintios capítulo 15 versículo 33. Dice la palabra de Dios: No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las mentiras, las malas conversaciones, el chisme, el chismoteo, las murmuraciones, el hablar mal de los demás, el dar falso testimonio, todo eso corrompen la buena costumbre. Si tú te dejas llevar por este mundo, te va a llevar a malas conversaciones, a chisme, a mentiras, y todo eso va a corromper tu vida de tal manera que tú no vas a agradar a Dios. Tú no vas a agradar a Cristo. No erremos. No cometemos el error de creernos que porque nos bautizamos una vez ya podemos vivir de cualquier manera. Porque estamos esperando la manifestación del Espíritu Santo, incluso aún después de haberse manifestado el Espíritu Santo en tu vida, de ser bautizado con el Espíritu Santo. Tú puedes errar, puedes equivocarte y puedes tener complicaciones para tu salvación, para tu vida eterna. Entonces ten cuidado. Vamos a tener cuidado, vamos a cuidar nuestra salvación. Vamos a leer en el libro de Romanos 8:6. ¿De qué te ocupas? Vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿En qué nos estamos ocupando nosotros? Romanos 8, versículo 6 dice: Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿De qué nos estamos ocupando nosotros? ¿De la carne? ¿De satisfacer los deseos de la carne? ¿Satisfacer la vanagloria de la vida? ¿Tener un coche nuevo? ¿Tener una casa nueva? ¿Tener muchas posesiones? ¿Tener muchas riquezas? ¿De qué nos estamos ocupando? ¿O nos estamos ocupando del Espíritu? No erremos. Porque si cometemos el error de ocuparnos en las cosas que el mundo nos ofrece, nos vamos a desentender de lo que Dios quiere para nosotros, de ocuparnos de lo espiritual. Amén. Ocuparte en el Espíritu de vida y paz, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, vamos a leer el libro de Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Para que veamos cómo el Señor nos sigue advirtiendo de que no erremos. 5:22. Gálatas 5:22 dice la palabra de Dios: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esos son los frutos del Espíritu. No el tener coche nuevo, no el tener casa nueva, no el tener muchas posesiones, no el tener muchos títulos, no el tener
muchas cosas terrenales, carnales, banales, que no te van a servir para nada, que al final cuando tú mueras se van a quedar aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios, te lo leo nuevamente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En estas cosas es que tú y yo debemos ocuparnos. Es verdad que, claro que sí, debemos de procurar vivir en esta tierra de una manera piadosa, humilde, generosa, bondadosa, que sí tenemos que trabajar, que sí que, pero no afanarte, eso es a lo que me refiero, no afanarte, no vivir con una afán desmedido, con una ansias de medida de riqueza, de posesión, de vanagloria, de vanidad. Porque eso no te va a servir de nada, querido amigo, querido hermano. Eso no te va a servir de nada. A eso es que nos estamos refiriendo. De que no erremos, de que no nos equivoquemos. De que eso no nos va a servir para entrar al reino de los cielos, para obtener salvación y vida eterna. Ahora, si te lleva de Jesús, si sigue el ejemplo de Cristo, sí va a obtener la salvación, la vida eterna. Si vive con la humildad, con la serenidad, con la responsabilidad con la que Cristo vivió y trata de imitar su ejemplo, entonces yo te aseguro una esperanza y un futuro glorioso. Vamos a seguir, vamos avanzando. Y vamos a leer un ejemplo que, bueno, todos conocemos. No lo vamos a leer por completo, pero vamos a, en el Lucas 15, del 11 al 32, habla del hijo de desobediencia. ¿Se recuerdan del hijo pródigo? De ese hijo que por desobediencia pidió todas sus riquezas. Ese hijo que, bueno, se fue a malgastar su riqueza al mundo y disfrutó todo lo que tenía, lo gastó, lo malgastó, y luego cuando estaba en un acto de cerdo, cuando estaba cuidando a los cerdos, recordó cómo vivía con su padre y decidió volver y decirle a su padre que le perdonara, que le permitiera vivir como un esclavo, porque un esclavo en la casa de su padre vivía mejor que como él vivía, queriendo ser libre en el mundo. La libertad que el mundo te ofrece es condenación. La libertad que el mundo te ofrece es perdición. Sin embargo, la esclavitud en Dios, en Cristo, aún entre comillas, sintiéndote esclavo, como muchos creen que somos esclavos de Cristo, pero libres para el mundo. Amén. Y aún la esclavitud en Cristo es salvación, es vida eterna, porque no es esclavitud. Dios nunca llama esclavo a sus hijos, le llama hermanos, le llama amigos. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo te animo a que busque ser esclavo de Cristo y no del mundo. Porque el que se esclaviza en el mundo, lo que tiene es condenación, perdición, infierno. Gloria a Dios. Y te invito a que lo leas, si no lo has leído nunca, a ti amigo que me está escuchando, que me estás viendo. Los hermanos probablemente muchos conocerán esta historia ya del hijo pródigo. Pero vemos que al final de esta historia, el padre sale al encuentro de su hijo, lo abraza, lo perdona, pero no lleguemos nosotros a ese estado porque hay consecuencias. Ese hijo pródigo vivió y pasó una consecuencia y no es necesario. Muchas veces nosotros vivimos consecuencias de cosas que no fueran necesarias de que lo hubiéramos vivido si antes hubiéramos decidido ser obedientes y seguir el camino de la salvación, seguir el camino de Cristo. Este hijo pródigo es un ejemplo de que muchos siguen la desobediencia, aunque luego el Señor siempre está dispuesto, siempre tiene los brazos abiertos para perdonarte, una vez tú venga verdaderamente arrepentido a sus pies y decida volverte a los caminos del Señor. Pero a veces hay personas a las que se le hace tarde, a las que no llegan a ese momento de volver a ese reencuentro con Dios, aunque Dios tiene los brazos abiertos, pero hay mucha gente que se pierden tanto que su mente, su conciencia se le cauteriza de tal manera que no pueden volver a los caminos del Señor y se pierden para la eternidad. Amén. Y a eso es lo que no queremos llegar. No queremos llegar a la consecuencia de vivir una vida desordenada, una vida apartada de Dios. Es mejor encontrar a Dios
en el momento oportuno, en el momento adecuado, así como lo dice ese salmo precioso, como dice ese salmo maravilloso, el Salmo 1, en su versículo 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado, dichoso, feliz es aquel. Si tú no tienes que llegar a vivir una vida como la del hijo pródigo, como la de ese hijo que pidió toda su herencia y al final terminó destrozado, destruido y todo sucio, todo en hojarasca, y volver a los pies de Dios, que aunque Dios le aceptara, pero pagó una consecuencia por haber vivido desordenadamente. Y a eso es lo que probablemente no deberíamos llegar ninguno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a seguir, vamos a ir avanzando para terminar. En el libro de Gálatas 6, versículos 7 y 8, la palabra de Dios también aquí nos habla de que no erremos. Seguir la palabra de Dios advirtiéndonos, no erremos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No te engañes, no te equivoques, porque todo lo que tú siembras, eso va a cosechar. Dios no va a ser burlado. Nadie podrá burlar a Dios. Por más, ni Satanás con toda su inteligencia, porque Satanás es inteligente, es mucho más inteligente que nosotros, pero ni Satanás pudo burlar a Dios. Entonces no cometamos el error de creer que estamos engañando a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras vas a cosechar. Si tú siembras para el mundo, si siembras para la carne, para los deseos de la carne, para la vanagloria de la vida, si lo que siembra es títulos, si lo que siembra es riquezas, si lo que siembra es vanidad, eso vas a cosechar. Ahora, si tú siembras para el Espíritu, vas a cosechar. Dijimos que cuáles eran los frutos del Espíritu, cuáles eran los frutos de la siembra del Espíritu, lo leímos anteriormente. Entonces, si nosotros sembramos, vamos a obtener paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos los cosechamos cuando sembramos para el Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Pero si sembramos para la carne, ¿qué vamos a cosechar? Perdición, condenación, infierno. Eso es lo que vamos a cosechar. Gloria a Dios. Vamos a leer unos versículos más para ir terminando. En Romanos 5:20 leemos la palabra de Dios. En el libro de Romanos 5, versículo 20. El Señor nos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mientras más pecado hay, más gracia de Dios hay. Si tú sigues la gracia, vas a obtener beneficios eternos, beneficios preciosos, tanto para la vida presente como para la vida futura. Si tú siembras para el Espíritu, si tú dejas que la gracia sobreabunde en ti. Amén. Y ya para terminar, este estudio lo queremos hacer no tan largo, pero vamos a leer en Romanos 12:9. Un par de versículos más y terminamos. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. El Señor nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Tu amor sea sin fingimiento. Que no finjas, porque tú podrás engañarme a mí, podrás engañar al amigo, al hermano, a tu esposa, a tus hijos incluso, podrás engañar al que te rodea, pero a Dios no lo vas a poder engañar. Entonces, que tu amor sea sin fingimiento. Aborrece todo lo que sea malo a tu alrededor y sigue lo bueno, sigue la paz y la santidad, sin la cual, dice la palabra de Dios, nadie va a ver al Señor. Sin la paz y la santidad nadie va a ver a Cristo. Nadie, no te vista que no irá, si no sigue la paz y la santidad.
Amén. Y ya para terminar, un versículo más. En 1 Tesalonicenses 5:22, con este versículo terminamos el estudio de hoy. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, perdón, versículo 22. La palabra de Dios dice: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Absteneos, dice, de toda clase de mal. Abstente de hacer toda clase de mal. Porque ese Dios te va a santificar. Ese Dios que te lo prometió te va a glorificar. Ese Dios te va a exaltar. Ese Dios te va a levantar. Así como Jesús fue levantado, así seremos nosotros levantados con Él. Si nos abstenemos de hacer lo mal hecho, de hacer cualquier tipo de mal. Yo te voy a animar, querido amigo, querido hermano, a que siga el camino de la verdad, a que siga el camino, a que no cometa el error de dejarte llevar por los deseos de la carne, a dejarte llevar por los ímpetus, a dejarte llevar incluso por las amistades, dejarte llevar por los malos pensamientos, dejarte llevar por los malos consejos. Sigue la palabra de Dios, sigue el camino cada día, sigue buscando, arrodíllate, clama a Dios, arrepiéntete cada día, busca crecer en Cristo cada día, busca convertirte cada día en mejor persona, busca que la palabra de Dios te transforme cada día, haga de ti un mejor ser humano, un hombre o una mujer que siga la palabra de Dios, que se deje guiar, que se deje transformar por el Espíritu Santo, porque Él quiere hacer esa obra en nosotros. Pero no erramos, no cometamos el error de creernos que porque hagamos buenas obras, porque demos de comer al hambriento, porque salgamos por ahí a hacer obras de bien social, porque nos vayamos a hacer obra a otros países como misioneros, no erremos. Nuestra vida tiene que ser santificada cada día en el Señor. Y humillarnos y ponernos delante de Dios cada día, porque cada día hay que limpiarse de la suciedad. El Señor le decía a sus apóstoles que ya ellos estaban limpios, pero que necesitaban quitarse el polvo del camino. A veces el polvo del camino se va acumulando y muchas veces ese polvo se convierte en una suciedad que luego es difícil de quitar, es difícil de limpiar, porque se convierte entonces en una suciedad que mina todo tu cuerpo. Amén. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que en esta hora nos ayude a no confiarnos en nuestra propia prudencia, sino que cada día sigamos buscando el rostro de Cristo, parecernos más a Cristo, ser mini Cristo, ser ejemplo de Cristo, ser testimonio de Cristo, que cada día busquemos agradar a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios, ayúdanos, Señor, en esta hora. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, en estos tiempos que están corriendo, bendito Dios. Ayúdanos a vivir una vida que te honre a ti cada día, Señor. A no deshonrarte con lo que hagamos, bendito Padre, con lo que vivamos, bendito Dios. A no vivir para la tierra, para el mundo, para la carne, sino a vivir para el Espíritu. Vivir en el Espíritu y vivir para el Espíritu, Señor. Que cada día nos dejemos guiar por ti, bendito Dios. Que tu Santo Espíritu guíe nuestros pasos y nuestros caminos, Señor. Que no dejemos, Señor, que lo que el mundo de pecado nos ofrece, Señor, seamos arrastrados hacia eso, Señor. Que podamos nosotros poner los pies sobre la tierra, saber dónde estamos parados, saber, Señor, que te necesitamos cada día y que te buscamos con temor y temblor todos los días de nuestras vidas, Señor, queriendo honrarte, queriendo agradarte, queriendo servirte, Señor. Que tú transformes nuestros pensamientos, nuestros caminos, Señor. Que tú cambies nuestra manera de pensar, que tú cambies nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir todos los días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que la palabra de Dios se establezca en tu corazón, en tu vida, y que sea ejemplo para otros. Y que podamos dar testimonio al mundo que nos rodea
de la luz que ha venido al mundo, de la luz que ha venido en nuestras vidas, y que nosotros podamos ser testimonio a toda la sociedad, a toda la humanidad, de buena convivencia, de buena voluntad, y que la palabra de Dios siga obrando en nuestros corazones, transformándonos y siendo ejemplo para transformar la sociedad que nos rodea. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y hasta una próxima entrega. Amén.